tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Hoy vamos a hablar con dos personas, ex funcionarios de la Fundación Kolping Paraguay. Esta fundación alemana que hace mucho tiempo está en nuestro país, que desarrolla una serie de trabajos muy importantes, principalmente vinculados al tema educativo. El diario La Nación hace un par de días viene publicando una serie de denuncias en base a una declaración que hace la ex titular de la Fundación FUCOLPA acerca de un supuesto desfalco en esa institución, y lo otro que tiene que ver con un aparente tráfico de influencias que salpica al abogado Guillermo Duarte Cacabelos. Esto fue un escándalo la semana pasada. Este caso en particular finalmente forzó a que el abogado presente su renuncia a su condición de candidato a senador número 2 por PDP, por la agrupación política opositora. Este caso, más allá de la renuncia propiamente del abogado Guillermo Duarte Cacabelos, nos pareció importante desmenuzar, porque a partir de las declaraciones de la ex titular de FUCOLPA, la señora Brigitte Fuselier, ella hace un relato de una denuncia de desfalco de aproximadamente $1 millón. Esto se presentó, llegó a estar en la unidad de delitos económicos del Ministerio Público y después llamativamente fue a parar a una fiscalía de Fernando de la Mora. El caso fue desestimado porque ante la contundencia de los hechos, este caso quedó en la nada. Y se habla acá no solamente de un abogado en particular, sino de un esquema de profesionales que salpica también a fiscales, jueces involucrados para manipular la justicia. Eso vamos a desarrollar esta noche. Y para contextualizar, te mostramos este informe en base justamente a las publicaciones del diario La Nación. Duarte Cacabelos es defensor de rosca sospechada de lavado y malversación. La exdirectora general de Kolping Paraguay afirmó que el abogado Duarte Cacabelos, como asesor legal de esta fundación, está detrás de una persecución contra su persona para hacer callar sus denuncias de hechos graves de corrupción en esta entidad. El abogado Guillermo Duarte Cacabelos es acusado por la empresaria alemana Brigitte Fuselier, con radicación hace 31 años en el país, de ser el representante legal de un equipo sobre el que hay fuertes sospechas de haber montado en Paraguay un gran esquema para la malversación y lavado de dinero a través de recursos de instituciones alemanas de cooperación destinados a la Fundación Kolping Paraguay. Fuselier fue directora ejecutiva por 2 años de esta organización entre diciembre de 2007 y fines del 2010. La denunciante, quien hasta hoy se declara víctima de las influencias en la justicia del abogado Duarte Cacabelos, asegura que este manipula a su antojo a gran parte de los jueces y fiscales, utilizando descaradamente el tráfico de influencias para evitar que se destapen graves hechos de corrupción en el país y que inclusive podrían tener conexiones con lavado de dinero y de transferencias en negro a espaldas de los controles del Banco Central del Paraguay y del Ministerio de Hacienda. Brigitte Fuselier, de 56 años, una empresaria muy conocida por su emprendedurismo en el país, se animó y accedió a contar su historia, una carrera cargada de éxitos y alegrías junto a sus 2 hijos, pero que se truncó en el 2011 a raíz de la aparición en su vida del abogado Duarte Cacabelos, 2 años después de que acudió a la fiscalía de Fernando de la Mora para denunciar hechos graves de corrupción detectados en Kolping, donde el candidato del PDP es representante legal. El suplicio de la empresaria comenzó cuando, siendo directora ejecutiva de Kolping Paraguay, en el 2008, inició una serie de denuncias que se pueden resumir en cobros y pagos sin respaldo legal, apropiación de impuestos, falsos créditos, ausencia o falsificación de libros contables, edificación sobrefacturada de centros comunitarios de formación y producción y hasta el uso de las sucursales de la fundación como burdel. Conocidos medios alemanes como TASS y la revista Der Spiegel se hicieron eco de este escándalo que ya provocó remociones y devoluciones de dinero a nivel internacional, pero que aquí no encontró mucho eco hasta hoy. La empresaria realizó las denuncias del caso ante el Ministerio Público y el gobierno alemán, siempre a través de la embajada de su país en Asunción, pero esta iniciativa le costó su cargo de directora de Kolping y una persecución judicial que hasta hoy se mantiene. De hecho, el próximo 20 enfrenta un nuevo juicio por lesión de confianza, sin contar que ya cumplió una condena por difamación y calumnia.
En estos juicios está detrás Duarte Cacabelos del PDP de Desiré Massi, y quien en ocasiones también defendía a Efraín Alegre, presidente del PLRA y candidato a presidente de la Alianza Ganar. Todo formaría parte de un plan local e internacional para someter y desanimar a que la empresaria continúe con sus denuncias. En cuanto a las sospechas de lavado de dinero, la empresaria contó que se dio cuenta del uso en una reunión en Bolivia y al respecto relató: Hans Drogansen, gerente internacional de Colping, hizo que nuestra óptica solicitara sea ampliada a una cadena, pero que transformemos en sociedad anónima, y el dinero de esto, para él, Hans, iba a traer de Bolivia. En su momento, nuestro abogado de Colping, el doctor Chena, estaba con nosotros y también le dijo lo mismo, que no se puede esto sería lavado de dinero, señaló. De la misma manera, explicó que cuando se desempeñó como directora general de Colping Paraguay, detectó que muchos fondos que llegaron a Paraguay desde Alemania y otros donantes figuraban en papeles, proyectos de ayuda a campesinos, en los archivos, pero no se correspondían con la realidad de las inversiones locales. Es así que detectó compras de maquinarias, equipos y vehículos que no estaban en poder de la fundación. Según lo manifestado por nuestra denunciante, todo empezó en el año 2007 cuando ella ingresó como miembro del Consejo de la Fundación Colping Paraguay. Lo primero que hizo fue organizar toda la parte administrativa y contable. En aquel entonces fungía como director el señor Max Samaniego. Sin embargo, las irregularidades ya comenzaban a notarse y fue en ese momento en que Samaniego abandonó el lugar y Fuselier asumió la dirección general. Apenas entramos, nos dimos cuenta de que había muchas cosas feas en el lugar. Era un caos. Cuando le pedimos al director que presente las facturas legales que durante 10 meses había cobrado, no las presentó y abandonó el lugar. En diciembre de ese año, desde Alemania, me pidieron que asuma la dirección general. Con el tiempo y muy entusiasmada, empezamos a poner en orden porque todo estaba patas para arriba, mencionó Fuselier. Cuando la investigación se volvía cada vez más profunda, solicitó a sus pares en Alemania que apartaran de la misma a uno de los auditores de Colping, que hacía más de 10 años se encontraba en el lugar y que, según sospechas, manipulaba los informes a gusto de los demás miembros. En el 2009 dijimos a la gente de Alemania que no podíamos seguir con ese auditor porque el Banco Central prohibía auditores por más de 3 años en la misma institución cuando se trata de fundaciones. Con los abogados nos dimos cuenta de que él adaptaba todo a gusto de la gente. Allí había muchas irregularidades, faltaba plata. Entonces avisamos a Alemania que necesitábamos hacer una auditoría independiente internacional y ahí Alemania ya se puso argelada, dijo la mujer. Bueno, está con nosotros acá esta noche la señora Brigitte Fuselier, exdirectora de FUCOLPA. ¿Qué es FUCOLPA, Brigitte? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, un placer estar acá. La FUCOLPA es el conjunto de la Federación Colping, que eran de la familia Colping, y la Fundación Colping. Entonces los dos juntos era la FUCOLPA, que tenía su consejo, y yo estaba bajo el consejo cumpliendo los órdenes de ellos. Y también está con nosotros Vicente Isabelino González, expresidente de la Federación Colping. ¿Cómo estás, Vicente? Muy buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, a ver, vamos a empezar contigo, Brigitte. En el 2007 hiciste una denuncia de... En el 2009. 2009, perdón. Fines de 2009. Fines de 2009 hiciste la denuncia Sí. de faltantes de dinero en la fundación. Fue la primera denuncia que se hizo mediante el estudio IRUN en su momento, después de una ardua investigación de muchos meses, que eran una suma casi $1 millón, que fue después ampliado en el año siguiente, en junio, por el estudio Bugarín y Pecuni, en su momento con peritaje y con la auditoría ya hecha por la Auditoría Internacional que mandamos a hacer. Este desfalco, esta desaparición, digamos, porque no había ningún documento que respalde la utilización de casi $1 millón, esto que denunciaste en el 2009 fue cuando vos llegaste a la institución y eso venía de la administración anterior, ¿o cómo fue? Sí, ese fue simplemente un lapso de 2 años que investigamos. Nosotros quisimos en su momento investigar mucho más, pero Alemania en sí nos dijo no, los últimos 2 años, cuando hablo de Alemania, hablo del gobierno alemán. Entonces ahí se le dio autorización a la gente de Pricewaterhouse para verificar nuestras acusaciones también, ese vino en el 2010, si eran ciertos, porque cuando nosotros iniciamos, la federación nos comentaba muchas irregularidades que pasaban con los proyectos de los campesinos, con la construcción del edificio. Entonces empezando a investigar encontramos, por ejemplo, una casa que estaba al lado, abandonado, que era un aguantadero de drogadito.
yo dije, ay, qué pena que esa casa no podemos transformar, que sea de Colping. Ahí me dijo el auditor, me dijo, no, esa casa es de Colping, se compró abajo la mesa en una remate. Y yo dije, ¿cómo va a ser de Colping o por qué no es de Colping? Ahí empezamos ya el primer tema. Entonces, para que la gente entienda, quienes no manejan, ¿qué hace Colping? ¿A qué se Colping dedica en Paraguay? Tiene dos funciones. Uno era la formación de jóvenes, de técnicos de mando medio, que es una cosa muy linda. Y el otro era el tema justo de la Federación Colping, de la enseñanza, de la parte también católica, era todo. Él va a explicar un poco más el trabajo de ellos, pero una cosa muy linda, realmente ayudar a la familia Colping para que podrían progresar. Entonces en mi gestión se le dio becas, se le dio muchas posibilidades a ellos para que podían tener un progreso. Se formaban pequeñas cooperativas de costura, etcétera, con ellos en el interior, después la enseñanza que le dimos en los cursos. En ese lapso que estuve enfrente, casi 18.000 jóvenes recibieron una formación en mando medios. Hicimos institutos en todo el interior del país, en muchísimos lugares, donde el gobierno alemán invirtió casi $1 millón en equipamiento. Cuando yo salía se cerró todo y desapareció el inventario, no sé dónde quedó. Bueno, a partir de esta denuncia que ustedes hicieron en el 2009, ¿qué pasó? Ahí empezaron ya una cierta persecución por parte de las autoridades en Alemania. Ellos trataban de evitar que nosotros continuáramos con eso. Cuando le dijimos en Bolivia, en Sucre, que nosotros ya no aceptamos más tu auditor. Acá hay las leyes en Paraguay, hay que respetar. No se puede tener más que 3 años un mismo auditor. Ya no le gustó. Insistía que se tiene que continuar con este auditor. Y dijimos no. Acá hay demasiado y yo tengo la obligación en denunciar si no soy cómplice. Yo no me puedo callar ante un faltante tan gigantesco y simplemente hacerme el tiempo tabú, como dicen acá. Entonces le hicimos el llamado a licitación de 3, en final vinieron 3 empresas internacionales, contratamos una, no recuerdo bien el nombre, y en base a eso se hizo una investigación que fue horrenda, los resultados fueron gigantescos. Entonces ya tuvimos que llegar después ya a la denuncia ante el gobierno alemán. El gobierno alemán junto con el Congreso alemán ordenaron a PricewaterhouseCoopers la investigación de nuestras acusaciones. Pero eso también vino después del orden del Vaticano, porque nosotros también en su momento nos acercamos a la Nunciatura con todos los documentos, la prueba, y el Vaticano, vino una nota directa del Vaticano, del cardenal, no recuerdo bien el nombre, cómo era, pero bueno, él ordenó que necesitamos inmediatamente denunciar ante la Fiscalía, las autoridades, eso y apartar a la gente. Hicimos, cumplimos, después hicimos al gobierno alemán, vino PricewaterhouseCoopers confirmó las acusaciones y llegó un paso más allá, que nosotros en su momento todavía no supimos. Era el tema que ellos indicaron, hay que investigar la Casa Central en Alemania. Ellos todo apunta que la corrupción viene desde allá. Todavía no entendíamos mucho también, vino un investigador después del Spiegel de Alemania, y ahí se empezaron a abrirnos más los ojos. Spiegel es una revista política, tiene 5 millones de ejemplares por semana. Porque encontramos en uno de los placares, sin mentira, varios fajos así, de cheques del Banco Regional, llenado, firmado, con montos muy elevados. Y no entendíamos por qué habían cheques. ¿Dónde encontraron esos? En uno de los placares de la dirección anterior, de Max Samaniego. Ajá. Y dijimos, ¿pero qué son esos cheques? ¿Sin fecha o con fecha? No, todo con fecha, firmado, con todas las firmas correspondientes y montos muy elevados. Y dijimos en su momento, ¿qué puede ser eso? Porque nunca se cobró. Esa era mi pregunta, ¿por qué tanto cheque que nunca se cobró? Y entonces hicimos, cuando vino del Spiegel, él dijo, bueno, hacemos muy fácil, buscar los viejos archivos, Brigitte, vamos a revisar los viejos archivos de la fecha donde figuran los cheques. Entonces ahí sí, encontramos fotocopias de ese cheque, fotocopias pegado en órdenes de pagos con facturas atrás para la construcción del edificio. Después los auditores y los contadores hicieron una verificación sobre los ingresos vía transferencia bancaria, cuánto plata realmente llegó a Paraguay, y ahí llegó 1/3 de la plata que supuestamente se gastó en ese edificio, que figuraba con $1,5 millones. Y llegó por solamente 500.000, en su momento encontramos por 500.000 solamente transferencias legales a ese fin. Esta denuncia que ustedes hicieron llegó a la unidad de delitos económicos de la Fiscalía. ¿Cómo es que después va a parar a una unidad en Fernando de la Mora? No tenemos explicación.
Ese dijo siempre los abogados, ¿cómo puede terminar allá? Y encima que nunca progresó. Pues dejaron ahí encojonado, pero después empezaron a perseguir a nosotros como locos. Lo más llamativo fue también que la Malene González, que fue la fiscal en su momento, que tenía el caso Kolping, vamos diciendo, ella después en otra denuncia que hizo Olaf von Brandenstein contra mi persona, ella se inhibió, dijo que no puede tomar el caso porque a ella le une una gran amistad entre Cacavelo y Olaf von Brandenstein con ella. Pues ella rechazó otro caso, pero se olvidó cuando yo salí de Kolping y Olaf subió y se fue en el mismo día a la fiscalía. Ella se olvidó que le tenía una gran amistad para que empezaran a desestimar el caso. Durante el caso ella no se inhibió en el caso Kolping. La fiscal Marlene González, Sí. que tenía a su cargo esta investigación. Sí, de un caso gigantesco. ¿Y ella qué sostuvo? Que tenía un vínculo de amistad con el doctor. Un gran vínculo de amistad. Tenemos la nota, el diario La Nación tiene la copia de esa nota, de esa resolución, donde ella admitió que le une una gran amistad con el abogado Cacavelo y también con Olaf von Brandenstein, y por esa razón ella renuncia, se inhibe a manejar una denuncia de Olaf von Brandenstein contra mi persona en particular. Ahora, para que la gente también entienda, ¿dónde entra acá el doctor Guillermo Duarte Cacavelo? Él es el abogado de Kolping y de Olaf von Brandenstein. Claro, pero cuando usted estaba, él no tenía ningún vínculo. Ningún vínculo para nada. Usted hace la denuncia y ahí lo contratan a él. No, empieza el tema en la noche, porque también para explicar, durante todo ese año 2010 hasta que salí, tuvimos muchísima presión de Alemania. Alemania no quería que ustedes denuncien. No, Querían entonces, que salgan por las buenas y terminó la historia. Sin embargo, vos encontraste que había efectivamente un faltante de dinero y dijiste, esto hay que denunciar. Entonces, ¿qué hicieron? Ellos primero nos cortaron los fondos. Vos tienes que pensar, en su momento tuve 300 empleados a mi cargo. Tuvimos fondos mensuales que llegaban para cubrir los gastos del seguro IPS, etc. Y de un golpe al otro, en febrero, marzo, ellos cortaron completamente los fondos. Nos cerraron la llave, vamos diciendo, nos dejaron en el aire. Y ahí el gobierno alemán, mediante el Congreso, el presidente del Congreso alemán obligó, y el gobierno alemán obligaron a Kolping de vuelta a enviar fondos a nosotros. Pero mandaron un tercio solamente los fondos correspondientes. Entonces hicimos todo clase de posibilidad cómo poder generar fondos para sobrevivir en ese tiempo y aguantar esa presión que recibimos, que ellos trataban de evitar que nosotros investigamos más al fondo. Estaban súper preocupados. Entonces llegó el momento en septiembre, cuando las autoridades de Alemania vinieron, después que salían las primeras publicaciones fuertes en Europa, porque acá en esa época se tapó todo en la prensa. No había forma que se publicaba algo acá. Entonces salió todo en la prensa alemana fuerte allá en su momento. Entonces ellos vinieron, las autoridades, con la embajada alemana, tuvimos una larga reunión en mi oficina. Tenía 2 estantes llenos de biblioratos. Y le dije, yo no tengo problema en entregarle el cargo, prefiero hacia fin de año para entregarle todo listo, con balance y todo, para que no haya lío con los alumnos. Pero acá tengo esos estantes que tengo que entregar todavía esa prueba al gobierno alemán. ¿Qué pasó ahí? Se le cayó la cara, se asustaron, quedaron todo gris y dije, no, ya terminó con Alemania la investigación. No, le dije, justo en ese día recibí un email del gobierno alemán, dije, acá está, me están pidiendo para que entrego para el martes, la próxima semana, todos esos documentos. A la misma noche ya ellos fueron amenazados, tuvieron coaccionado, amedrentado para que firme mi renuncia. En la misma noche hacen un golpe de Estado, prácticamente para decirte. Al día siguiente, cuando nosotros entramos, ya no pude más entrar en mi oficina, ya estaban cambiadas las cerraduras, documentos desaparecidos. Y las personas, lo más llamativo, las personas que estaban acusadas ante la fiscalía, estaban trabajando adentro ya. Las mismas personas que denunciaste a la fiscalía estaban por toda dentro la estafa, por la lesión de confianza, quedaron por meses trabajando adentro, arreglando papeles. Claro, habrán destruido todos los documentos, todas las No evidencias. se hizo un corte administrativo, un caos hicieron ahí. A ver, Vicente, ¿qué agregas en relación a esto que está señalando Brigitte? Y con respecto a al golpe de Estado, como ella menciona, nosotros fuimos convocados a una reunión con los directores ejecutivos de Alemania, que vinieron el señor Hans y creo que es Tintelop, vinieron a
a reunirnos con la Federación Obra Colping, con los representantes, los delegados, el presidente, el Preses Nacional, que era el país Mario López. Entonces vinimos a reunirnos con ellos y ellos esa misma noche, nos dijeron, acá se corta todo tipo de ayuda y todas las familias van a estar afectadas por eso, ¿verdad? Los proyectos, todo lo que se tenía iba a estar cortado. Entonces nos dice, o se le echa a Brigitte o se cancela todo tipo de ayuda. Entonces nosotros pensábamos que Brigitte era la causa de todo, porque ellos vinieron a darnos una pintura de que Brigitte era la causa de todo lo que estaba ocurriendo acá en Paraguay. Entonces nosotros tragamos el anzuelo y firmamos, hicimos un acta donde mencionábamos la destitución de Brigitte, o sea que solicitábamos la destitución al SEC, que es la Obra Colping en Alemania. Y a través de ahí ellos empezaron, comunicaron eso. Esa misma noche nos llamaron también para ir a presentar a Olaf. O sea que ellos ya tenían todo, preparado como para que cuando se le echaba a Brigitte ya venía Olaf. Y los que nos mencionaron que Olaf iba a venir 2 o 3 meses, iba a arreglar ahí el tema, que estaba todo desarreglado. Y después se iba a retirar y que nosotros íbamos a nombrar un director ejecutivo. O sea, ese fue el anzuelo que nosotros agarramos y tuvimos que firmar la destitución de Brigitte, presionados por esta gente que vinieron. Después de esto, Brigitte, cuando estaba escuchando esta conferencia de prensa que hace el doctor Guillermo Duarte Cacabello, entre paréntesis, él tiene el derecho a réplica cuando quiera, si es que quiere hablar sobre esto que estamos desarrollando acá en la Caja Negra. Él hace mención de que vos tuviste un problema finalmente. Vos fuiste denunciada después. Habló de una condena, vos estuviste condenada. Sí. Ese es un tema que después primero mandaron a arrestar a mi mano derecha de la fundación, que quedó prácticamente 2 años arrestado acá con una orden de Alemania, pero donde el orden de captura 5 meses después está arrestado, recién le muestran. Al final la Corte Federal de Alemania le libera, le obliga al gobierno paraguay de su inmediata liberación y dicen que su arresto fue ilegal, que se violó todos sus derechos humanos y la culpa tiene la justicia paraguaya. Ese fue en las palabras textuales de la Corte Federal de Alemania. Apenas que en el día que salió Tomás de la cárcel, al día siguiente Olaf presenta una denuncia contra mi persona por difamación y calumnia por un email. ¿Y el abogado era Duarte Cacabello? Sí, era Cacabello y Lovera, era el yerno de Víctor Núñez, aclarando también. Ex ministro de la Corte. Ex ministro, en su momento presidente de la Corte. Entonces, en base de eso, hicieron un juicio de farsa absoluta, porque más aún ese email fue la cosa más ridícula de la vida, porque ni siquiera le acusaron. Cité un comentario en el email confidencial a 2 personas. ¿Y por eso te querellaron por calumnia? Por calumnia, por un email confidencial a 2 personas inofensivas. ¿Y te condenaron? Me condenaron a 18 meses de cárcel o a 24 meses de servicio social, más prohibición de salida del país. ¿Y tuviste que pagar más también? Una multa elevada. Cuando tenía que pagar la multa ya no tenía más ni un, porque también ellos se encargaron de recorrer, cuando salimos de Colping, empezaron a recorrer los bancos y todas las cuestiones, diciendo que, porque Colping, por las denuncias que nosotros hicimos, porque para explicarte, de ese 1,5 millones, era 1 millón del fondo de la Comunión Europea, y era un 200 y algo, era de PMZ y el otro era el fondo de la iglesia. Se investigó solamente los fondos del PMZ y el gobierno alemán le obligó a Colping, Alemania, a devolver esa plata que contrataron, que estaba malversado. Entonces Colping tuvo que devolver. Pero ¿qué hicieron ellos? Recorrieron acá, hicieron una carta a las autoridades nacionales, difamaron a mi persona diciendo que supuestamente yo me robé esa plata, imagínate. Claro, vos fuiste la que denunció. Yo denuncié. Entonces ya hicieron ese tema, hicieron muy inteligentemente todo ese su operativo, ¿entendés? Hicieron una forma donde me condenaron por calumnia, pero hicieron aparentar a la gente que me condenaban por otra cosa, ¿entendés? Y ese confirmó de vuelta Cacabello esa semana en su reunión de prensa cuando dijo que a mí en el 2013 me condenaron por lesión de confianza, malversación y lavado de dinero.
dijo en la reunión de prensa, y a mí me condenaron por calumnia, La Nación tiene los detalles. Entonces hizo él otra difamación a mi persona. Cuando terminó por fin esa condena, donde me destruían ya mi fábrica, donde tengo un proyecto de desarrollo con el BID, donde tengo que pagar un crédito todavía hasta 2020, donde más centenares de familias campesinas quedaron sin trabajo porque el proyecto de La Esponja, muy conocido, ganamos premios internacionales, Claro, me acuerdo. exportamos a 27 países, todo fue destruido por esa gente, perdí mis casas, todo, mi salud, todo, a través de esa denuncia por la corrupción. Apenas que terminó la limitación de viajar, plum, llega un día una citación, pero por un artículo 242, una cosa, suspender la medida alternativa, yo no entendía de qué hablaron, porque nunca recibí una notificación, nunca fue a declarar en la Fernando Lamora, tenían guardado ahí en un cajón de vuelta una denuncia del 2013, donde a la vez me denuncian ahora por lesión de confianza, por un proyecto con el gobierno alemán, que era un proyecto contra una campaña de concientización por el tema de discapacitados, donde el gobierno alemán pagó los materiales, pagó el spot televisivo y pagó el tema, folleto y remeras. Ese fue todo que pagó. En ese proyecto no estaba establecido ni un honorario para nadie. Era solo, te compro zanahoria y vos me das zanahoria. Y ese cumplimos. Y después él aparenta, le hizo una trampa a la persona que estaba, Olaf, a un vidente, no vidente, le hizo venir, que era miembro de la familia Kolping, que yo le mandé hasta Alemania para intercambio, le hizo venir y le dijo, demasiado me gustó el proyecto que hicieron, me encantó, pero me di cuenta que no te pagaron nada y yo te quería pagar algo para compensarte todo tu trabajo. Entonces le dio una plata, le hizo firmar algo a una persona no vidente. Y después el no vidente se dio cuenta que estaba presente una escribana. Y al instante él me escribe, parece que me metían en una trampa, me dijo. Entonces en su momento ya le pedí a la embajada alemana que ellos me hagan una nota de no objeción, de unas cosas así. Pero ya nunca recibí respuesta en esa época. En el 2015, 2016, cuando salta esa denuncia, entonces pedí de vuelta, tampoco lo conseguí. Pero ¿qué pasó en Fernando Lamora, en el juzgado de Fernando Lamora? ¿Porque estaba en delitos económicos? Fue a... De vuelta, todo Fernando Lamora, toda su casa. Entonces ahí me voy a presentarme con el abogado y está ese juez Atilio Rodríguez, me maltrató de lo último. Yo dije, ¿cómo me van acá a hacer una medida así sin ni siquiera declarado, ni una declaración? Esa Casey Jiménez no hice ni una declaración, ni una notificación, ni nada, me están violando mi derecho. Directamente me aplicaron arresto domiciliario, prohibición de salir del país, y ese se iba a levantar si presento una cosa real, una garantía real de vuelta, el tema de arresto domiciliario. Después de un mes, cuando se juntaba la posibilidad de hacer eso, entonces él se inhibe. Otro mes más, arresto domiciliario, porque no había jueza, hasta que asume la nueva jueza y toda la cosa, 2 meses de arresto domiciliario. Una locura, una persona que no está condenada, no hice nada, durante 3 años tenían guardada en un cajón y de repente sale sin nada. Y ahí me tenían 1 año más de vuelta, durante ese 1 año sube una fiscal suplente, me da libertad de vuelta a su vencimiento, porque dice acá no hay ni una prueba, no hay ni nada, porque nunca se escuchó ni un testigo, no miraron la prueba. Vuelve la Casey, yo un juicio oral que va a ser la próxima semana. ¿Qué es la próxima semana? Sí. De todo esto que estás contando... de terror, ¿verdad? No, es de terror, ¿verdad? Vicente, pero... Él también hizo denuncia en Pero aparte de eso, lo que me doy cuenta, saltan otras conexiones de nombres que me estás dando que no tienen absolutamente nada que ver con tu caso, pero que sí conozco y que me sorprende, digo, ahora aún une con flecha y estoy realmente sorprendido por algunas conexiones. Sí, nosotros. De fiscalas con abogados, por otros casos, entre paréntesis, muy sonados en estos últimos meses. Tengo que hacer una pausa. A la vuelta, Brigitte, quiero que expliques cómo es que salta la historia de la presunción de que a través de un esquema que se armó con un abogado, con Duarte Cacabelos, lograron torcer la justicia, y eso que me pareció gravísimo también, esa presunción de que se estaría utilizando la fundación para un caso de
lavado de dinero. A la vuelta de la pausa, ¿te parece? Bueno. Ya venimos. Bueno, seguimos en la caja negra, estamos en vivo en directo, 22 y 3 minutos, 27 grados la temperatura en Asunción. Vicente Isabelino González, esto que declaró, esto que en la prensa, en el diario La Nación, que se viene publicando en estos días, ¿vos acompañás lo que declara Brigitte? Porque tenés conocimiento de todo lo que sucedió, ¿verdad? Y nosotros, yo por ejemplo, entré como colpinista en el año 2006. No. En el 2008 se cambiaron las autoridades de la Federación Obra Colpin, que es, digamos, la razón de ser de la FUCOLPA. La FUCOLPA se fundó con dos socios, la Federación y la SED de Alemania. Entonces, la Federación, en el 2008 se hizo un cambio de autoridades, yo estuve como vicepresidente, estaba como presidenta la señora Adelfa Gómez. Ella renunció en ese mismo año y asumí yo la presidencia y a partir de allí empezamos a trabajar con las familias y recorrimos todo el país, inclusive tuvimos un viaje en Alemania para conocer cómo trabajaban la Fundación Colpin Internacional y buscando apoyo, ¿verdad? Buscando apoyo de los alemanes y también demostrarles a ellos que nosotros queríamos trabajar. Y después acompañamos todo lo que pasó acá, Brigitte. ¿Por qué? Porque cuando eso ya empezaron a disminuir los fondos, nosotros no sabíamos por qué motivo. ¿Verdad? Aparentemente nosotros estábamos ya prácticamente llegando a punto de estar autofinanciándonos nosotros a través de las instituciones que abrimos, los proyectos que teníamos con la familia, y después vinieron a cortarnos todo tipo de ayuda. A ver, Brigitte, ¿por qué decidiste ahora denunciar esto? Porque incluso cuando escuchaba la conferencia de prensa de la semana pasada, por un lado del abogado Duarte Cacabelos, de la senadora Desirée Massi y de su esposo, que son los que están en el partido político, mencionan por un lado, como siempre, descalificando el medio de comunicación que publicó, que en realidad el medio lo que hizo fue rescatar declaraciones tuyas en base a investigaciones que se dieron y a documentos que existen. O sea, no hay ningún invento y ninguna... el speech que siempre utilizan los políticos es persecución política. O sea, independientemente de eso, lo que digo es, ¿por qué ahora decidiste hacerlo? Porque vos te enteraste de que Duarte Cacabelos era candidato a senador y ahí dijiste, yo tengo que contar todo lo que pasé cuando estuve en esta fundación. No, vino antes. Yo estaba realmente todo ese tiempo rezando a Dios que por favor, en todo ese escándalo de los audios, salta de mí su nombre. Porque yo estaba tan seguro que tenía que saltar el nombre, porque yo vi con mi propio ojo cómo se manejaba en las instituciones, en la corte, en la fiscalía, como Pancho en su casa, él andaba ahí. Entonces dije, no, ese tiene que estar involucrado. Y cuando leí en el diario La Nación, el sábado eso, su nombre parece que se me abrió el cielo. Entonces llamé al instante ahí en el diario La Nación y el lunes me devolvieron la llamada. Y vinieron el equipo y le presenté los documentos uno por uno y realmente a mí fue un alivio que por fin un medio de prensa se animó a tocar ese tema. Porque nadie quiso publicar. ¿Sabes qué pasó? Es tan grande, como está involucrado los gobiernos, el Vaticano, un tema muy global, muy complejo y muy político. Entonces la mayoría de los medios de prensa aparentemente tenían miedo de tocar ese tema. Tenían miedo de tocar y yo estaba, el único medio de prensa que siempre tocaba el tema era el diario Taz en Alemania, que continuamente sacaban el tema a la luz. Y en cierta forma entonces me puse tan feliz cuando por fin, porque tampoco no puede decir diario La Nación o el grupo era de mi agrado antes, al contrario, yo le atacaba al señor presidente en muchas ocasiones por el tema medio ambiente, etcétera. Y realmente hoy estuve diciendo a la gente Taz en Alemania, la objetividad que encontré acá me asombró y sobre todo también el poder de investigación que se mostró acá en La Nación.
Y porque hoy por hoy, gracias a todo eso que estamos poniendo en el tapete, más y más vinculaciones se muestran, ahora que antes nosotros ni entendíamos. Yo quise justicia y quiero justicia en mi caso, porque yo soy una persona que más de 30 años vivo acá, me rompí por ese país, hice muchas cosas para el Paraguay, invertí toda mi gerencia acá en ese país, perdí ahora por denunciar la corrupción de un caso de Alemania, porque ni siquiera esté acá, acá es la chiquitita, la punta del iceberg. Perdí todo, prácticamente mi vida perdí por denunciar la corrupción. Porque en esa conferencia de prensa que hizo justamente, lo estamos viendo al doctor Duarte Cacabelos, ¿qué es lo que instala el doctor? De que en realidad usted estaba al frente de esta fundación y esa denuncia se desestimó porque finalmente usted estuvo involucrada. Una ridiculez porque... En los hechos supuestamente de corrupción y que incluso después fue condenada no solamente por calumnia, sino por otros delitos. No, él no dijo, ni siquiera mencionó ahí calumnia. Claro, él dijo elección de confianza, estafa y lavado de dinero, toda esa cosa. Invirtió la historia. Invirtió la historia, esa es la forma más fácil de... Su versión es al revés. No solamente según mi versión, según las pruebas en Alemania, Kolping tuvo que devolver la plata al gobierno y mediante la manipulación... desde el momento en que devuelve se asume que hubo un desfalco, ¿verdad? Porque si no, ¿por qué devolverían? No, y peor todavía, la investigación que se inició por nuestra denuncia en la Comunión Europea, ese se frenó mediante la desestimación de la investigación de acá. Porque acá la Fiscalía desestima el caso, entonces comunican en Alemania, en Europa, que acá la justicia no encontró nada. Entonces, obviamente, también la policía en Alemania, como también la Comunión Europea, tuvieron que dejar sus investigaciones y tuvieron que cerrar el caso. Entonces, se salvaron mediante esa manipulación, porque es una manipulación que se hizo. Y ahí, en esa manipulación de la que hablas, y hablaste recién de una triangulación, ¿quiénes están a tu criterio en esa historia, en esa manipulación y en esa triangulación? Bueno, uno de los fondos que vinieron de Alemania para pagar todo ese operativo acá, pagar todas esas cuestiones. ¿Vinieron fondos de Alemania? Vinieron fondos de Alemania. Cuando decimos vinieron fondos de Alemania, ¿quién Hans Trollshagen, que va a aparecer en todos los documentos, vas a siempre encontrar Hans Trollshagen. Esa plata que viene de Alemania viene que para pagar el operativo de blanqueo, de la denuncia que vos hiciste. Así mismo, así como además asumir porque... ¿Y quién recibe esa plata que viene de Alemania? La primera plata que pudimos comprobar vino a la cuenta del Lescano Claude, que era el Lescano Claude, que fue el auditor durante casi 10 años de Kolping. El hermano del ex ministro de la Corte. Ese sí, que en su momento parece que también estaba vinculado al gobierno en su momento. Me comentaron ahora en esos días que fue asesor de Lugo, el hermano, el ex ministro. El hermano del ex ministro. No. El hermano del exministro estaba con nosotros en Kolping. Estaba con ustedes en Kolping. Sí, pero el hermano, que el exministro, estuvo como asesor jurídico del presidente Lugo en su momento. Y después la otra, la plata que viene de Alemania para hacer esta manipulación, después, ¿quién más estaba metido? Y obviamente hasta hoy en día tengo entendido, ahora no hay cuentas. Me comentaban los abogados que quisieran embarcar por juicios laborales las cuentas de Kolping y no existen cuentas. Y eso es muy llamativo, ¿cómo no van a existir cuentas bancarias? Nosotros tuvimos todo cuenta bancaria bien ordenado, bien detallado, y ¿cómo ahora no va a haber cuenta bancaria? Eso tienen que investigar. Para tener una idea, ¿cuánto es el monto, el presupuesto, el volumen de dinero que maneja esta fundación? Para tener una idea. En nuestra época, en el primer 2 años, estaban casi como 450, 500.000 euros era el manejo. Era por año, pero ese fue el dinero que vino de afuera. Más se generaron bastante ingresos con el propio instituto también, que era bastante elevado. La plata que venía afuera, 500.000 euros al año. Sí, y aparte se generaban recursos a nivel local. Ese era normal, pero anteriormente vino 1,5 millones de euros aparte para la construcción del edificio. Claro. Y esa es la parte que denunciaste, que no hubo documentos que respalden la utilización de esos $1,5 millones. No, eran demasiados documentos, no llegó todo el dinero, porque los cheques estaban en el cajón. En la gaveta que encontraste, sí. los cheques. Los cheques, estaba al revés, había más documentos que plata que llegó al país.
Entonces también era el tema, si hablamos, recuerdo el director de Hans Trollsagen cuando una vez me dijo, no, esa óptica solidaria vamos a sacar de la fundación, voy a traer dinero de Bolivia y vamos a hacer una SA de eso, una cadena. Entonces le dijimos, eso no se puede hacer, de una fundación no se puede extraer así nomás una parte, ese es lavado, le dijo nuestro abogado en su momento, el doctor Chena. Ahí es que vos sostenés el tema de la presunción del lavado de... Mismo con esa transferencia que no legaba, ¿dónde terminó la plata? En Europa salió, acá no legó, ¿dónde se fue a parar? Claro, dinero que salió de allá, no, a nombre de esta fundación, al final... Figuraba en papeles en algún lado, pero acá nunca legó. Pues el dinero nunca llegó. Acá legó una tercera parte en los papeles que tuvimos para revisar y ese se revisó con las autoridades. ¿Quiénes se quedaron con ese dinero? No sabemos dónde paró, pero lo llamativo en Bolivia, por ejemplo, se entra el dinero como fundación al país. Después construyen un hotel de 5 estrellas y después pasa a nombre de una persona privada. Ya que mencionaste Bolivia, ¿cómo es que en el Chaco cae un avión aparentemente con cargamento de droga y el avión creo que está a nombre de la fundación, si no me equivoco? Ese era en el 2011, pudimos observar en el diario ABC, donde también figuraba el nombre de Tomás Tietze, que Tomás Tietze era como dueño de ese avión que se incendió supuestamente de narcos, pasó por todos los medios de prensa en su momento en Toropampa. En el abril 2011. En Toropampa. Toropampa, salió grande en ABC con el nombre y todo. Y Tomás Tietze era el director de Colping Bolivia y a la vez era el director de Latinoamérica de Colping. ¿Y cuál es qué significa eso? Ya. O sea, más claro, agua, ¿verdad? Aparentemente había cosas raras que se metían los directores que tenían una plata dulce que venía de Alemania. ¿Ustedes se imaginan lo grave que es esto? Pero ¿cómo puede tener un avión luego alguien con un sueldo? Cuando Brigitte salió... el Tomás Tietze era director de Bolivia, Colping de Bolivia, y a la vez... Así como Brigitte. Ya desmenuzar porque estoy medio perdido, por favor. El director de Colping, Bolivia, Tomás Tietze. Sí. El avión que cayó acá en el Chaco, en Toropampa, ¿era su avión? Sí. ¿Y ese avión tenía droga? No sabemos, se dijo en los diarios. Claro, salió en los diarios que salió con droga. Salió en los diarios que contenía droga, ¿verdad? Pero después creo que al día siguiente se quemó el avión o algo así. Se incendió el avión y no se investigó nunca a fondo. Pero se quedó... ¿Quién estaba como ministro del Interior en esa época? Y en esa época estaba Rafael Virisola. Rafael Virisola estaba como... Sí, hasta el 2012, 2013 estuvo, ¿no? Y él era también que rechazó la intervención de Colping cuando usted pidieron, y nosotros, ¿no? Cuando ya explotó esto, ¿verdad? Nosotros hicimos denuncias a la fiscalía. Yo, por ejemplo, tuve, digamos, vehículos que estaban enfrente de mi casa varios días, vehículos extraños con 4 pasajeros ahí, se veía que había gente ahí. ¿Frente a tu casa? Aparentemente vigilando mi casa. Entonces yo hice la denuncia en Fernando La Mora por posible amedrentamiento, porque teníamos este problema con el director ejecutivo. Y también hice la denuncia allá en la Fiscalía de Emboscada, donde está mi casa, ¿verdad? Y no sabían por qué. Mi hija vio varias veces, mi señora también, entonces 2 o 3 vehículos diferentes eran. No sabían por qué, pero aparentemente calculamos, bueno, por los problemas que estábamos teniendo nos querían amedrentar, entonces hicimos una denuncia por posible amedrentamiento. Y comentar el caso de los militares que estaban en la fundación. Cuando yo salí, pusieron militares en actividad. Pusieron militares en actividad, pusieron como guardias de seguridad allí. De hecho que una vez, cuando yo quise entrar, ya me prohibieron la entrada porque yo venía con un abogado de Gavilán, de apellido Gavilán, que era mi abogado, donde hicimos la denuncia en la Fiscalía de Fernando. No nos dejaron entrar porque estaba este señor Gavilán ahí conmigo. Y tuvo que bajarse él para que yo pueda entrar en una reunión donde ellos, digamos, una reunión oficial de la FUCOLPA era. Para cerrar, Brigitte, en 10 días es tu juicio. En 7 días. 7 días. ¿Estás acusada de...? Lesión de confianza por un proyecto del gobierno alemán, donde tengo la nota ahora del gobierno de Alemania, después de 7 años encontraron de vuelta mi carpeta, sorpresivamente, donde no existe ninguna objeción a mi trabajo ahí, que el proyecto fue perfectamente rendido cuenta,
y esa no te tengo. El juicio es una farsa. Vos hiciste la denuncia y finalmente no terminaste denunciada. Así mismo. Yo hice una denuncia por Esa más de un fotografía millón. que se publicó en el Diario de la Nación, donde aparece el doctor Duarte Cacabelos con una bolsa negra juntando unos fajos de dinero. ¿Esa foto hiciste vos, hombre? Yo le hice la foto. Ese fue. ¿De dónde Ese era? era el dinero de los 150 millones que tuve que pagarle por el tema de la calumnia. Pero ese fue un tema donde, viste, cualquier persona puede pagar en cuotas nuevamente una multa cuando ya no tenés plata. Yo tenía 15 millones en su momento, entonces él dijo, no, acá tienes que pagar todo o te vas preso. Tenés 3 días hábiles más, te voy a dar 3 días hábiles más. Si vas a publicar en el ABC, media página, y los 15 millones se puedes usar para eso. Y 3 días hábiles más eran 5 días hábiles para juntar los 150 millones, si no iba preso 18 meses. ¿Y le llevaste los 150 millones? Entonces no tenía más dinero. Entonces hicimos una llamada en el Facebook a todas las amistades del mundo que tengo y pasó un milagro que de todo el planeta, gente que yo no conozco, juntaron dinero, me mandaron. Popuchito más grande así, y se juntó el dinero. Y él no se esperaba eso, por eso no trajo ni una cartera ni nada. Entonces, ahí, pues, esa es la foto de la bolsa esa es la negra bolsa, juntando. él estaba en la bolsa negra. Bueno, de todos estos datos que contaste acá, esto da para hacer... Una novela, una película, yo ya voy a escribir el libro de eso, Vas a porque escribir un libro. sí, estaba en eso. Ese va a tener mucha repercusión todavía, gracias también ahora a ustedes, porque por fin ahora a nivel mundial se conoce cada vez más ese caso y por fin acá no se callaron más, ahora se sabe el caso. Espero que se aclare todo y sobre todo que recupere mi reputación, porque el daño que hicieron a nuestra familia, al proyecto de La Esponja, que era un proyecto de Me acuerdo desarrollo. del proyecto de La Esponja, era maravilloso. Fíjate, yo perdí inversionistas que iban a venir el año pasado a Paraguay para invertir grande acá, que tenía que encontrar en una feria. Todo quedó bloqueado por la prohibición, casi 4 años no puede salir del país. Imagínate qué me están haciendo. Brigitte, muchas gracias por tu tiempo. Muchas Muy gracias a amable. ustedes por el espacio. Vicente, gracias por tu tiempo. Gracias, gracias. A la vuelta de la pausa hablamos con la directora de Ciudad Mujer, Mirta Denis, en relación a todo lo que este complejo hoy está generando, lo que ofrece, las opciones. Leíamos hoy que mañana incluso la directora del Fondo Monetario Internacional va a estar visitando este complejo recientemente habilitado en la ciudad de Villa Lisa. A la vuelta de la pausa hablamos sobre este tema. Bueno, seguimos en la caja negra. Segundo tema que vamos a desarrollar esta noche tiene que ver con Ciudad Mujer, este complejo maravilloso recientemente inaugurado en Villa Lisa. Con Natalia, nuestra productora, estuvimos en ese lugar. Obviamente le enviamos a la mujer productora para ir a hacer el recorrido en la Ciudad Mujer. Rescatamos este material, este informe, y a la vuelta hablamos con Mirta Denis, directora de Ciudad Mujer. Ciudad Mujer, el complejo exclusivo para ellas. Por primera vez, las mujeres tendrán un lugar solo para ellas, donde podrán ser atendidas y apoyadas en varios aspectos. Ciudad Mujer es una realidad que funciona en Villa Lisa bajo el seguimiento y control del Ministerio de la Mujer. El complejo pone a disposición de la población femenina servicios de empoderamiento económico, prevención y atención a la violencia hacia las mujeres, salud sexual y reproductiva, educación para la equidad y atención infantil. La ejecución del proyecto supuso la cooperación técnica no reembolsable del Banco Interamericano de Desarrollo BID de $650.000, en tanto que la construcción y el equipamiento, con fuente del FONACIDE, llegan a los $3 millones. Las mujeres que acudan al sitio encontrarán el asesoramiento en diferentes áreas de 13 instituciones del Estado, lo que supone el ahorro de tiempo y dinero para las beneficiadas. En su primer día de atención, el servicio se vio colapsado, pues masivamente acudieron al sitio y desde entonces más de 1.000 mujeres ya pasaron por el lugar. Mirta Denis, directora de Ciudad Mujer, ¿cómo le va? Buenas noches, muy bien. Gracias por la invitación. ¿Les sorprendió a ustedes el primer día? Estábamos viendo nosotros en Radio 1, comentábamos, muchas mujeres ya llegaron a las 5 de la mañana
y después leí que aclaraste que no hacía falta llegar tan temprano y ya incluso llegaron al límite o al tope de posibilidad de atenderle a las mujeres, más de 250, es así, ¿verdad? Es así mismo. Sí, realmente nos sorprendió. El primer día llegamos nosotros un poquito antes de las 7 de la mañana y ya había una fila de mujeres que, bueno, desde las 5 de la mañana estaban ahí alistándose para entrar a Ciudad Mujer. Desde ese día empezamos a abrir, porque el horario de atención es de 7:30 de la mañana, así como bien lo dijiste, hasta las 3:30 de la tarde. Y ese día tuvimos que abrir más temprano, acomodar a las mujeres que habían llegado hasta ahí. Y nuestra capacidad de atención realmente es de 250 mujeres al día. Por día. Por día, exactamente, sí. A ver, la gente que fue allá a hacer, en realidad, y en una parte leí que aclaraste, directora, en principio se pensó que eso era un hospital. Exacto, sí. Pero en realidad es un centro de consulta. Así mismo es. Es sobre todo un módulo, el módulo de salud está preparado para atender en términos de prevención, más que nada, ¿verdad? El módulo de salud sexual y reproductiva lo que nos permite es hacer un diagnóstico anticipado, y sobre todo también un seguimiento, ¿verdad?, de los casos. También nos permite hacer estudios clínicos y todos los estudios que tengan que ver desde el aspecto ginecológico, pero siempre desde la prevención. También atendemos a mujeres embarazadas con sus controles prenatales y las acompañamos casi hasta el nacimiento del niño, porque el nacimiento ocurre en el hospital de Villa Elisa o en el lugar donde la mujer quiera que nazca su bebé, pero normalmente se las deriva al hospital de Villa Elisa. Para reiterar, si bien mencionamos, ¿qué es lo que ofrecen ustedes en Ciudad Mujer? ¿Qué tipo de asistencia ofrecen? Son 5 módulos en realidad que están integrados, ¿verdad? El primer módulo es un módulo que está conectado al registro, el registro de las mujeres, y tenemos que actualizar un poco las cifras, ¿verdad? A hoy ya recibimos 2.539 mujeres. Se han registrado en Ciudad Mujer con estas 2.539. Así mismo es. Y este primer módulo que estamos señalando, que es el módulo de registro, está conectado con el módulo de orientación inicial, en donde lo que ofrecemos es, así como su nombre lo dice, una guía, una conversación y sobre todo una ruta y una hoja crítica que acompañamos con las mujeres, ¿verdad? Por un lado, lo que hacemos es las orientamos más bien en los servicios que ofrece Ciudad Mujer, pero también las orientamos en otros sentidos. Detectamos también si hay algún indicio de violencia, las derivamos al módulo de violencia y bueno, realmente se construye con ellas una hoja de vida. El siguiente módulo es el del empoderamiento económico y ahí las apoyamos a las mujeres que quieren emprender algún aspecto productivo de su vida, lo que tenga que ver con un empleo o un microemprendimiento. Hay capacitaciones, inclusión financiera, porque también estamos preparados para otorgar crédito a través de 2 servicios principales, que es el BNF y el crédito agrícola de habilitación. También ofrecemos intermediación laboral, bolsa de trabajo, o sea, un módulo bastante integrado. Todo lo que tenga que ver con una salida laboral, ya sea a un mercado formal o un microemprendimiento desde sus casas. En este segundo punto, ¿acá no hay un límite de edad o sí? Ninguno. Realmente en Ciudad Mujer estamos preparados para atender a todas, desde los 16 años Claro. hasta, bueno, sin límite superior realmente. Y en el módulo de empoderamiento económico tampoco. Claro. Tampoco. ¿Y el tercer punto? El tercer módulo tiene que ver ya con violencia, ¿verdad? Es sobre todo la atención y la prevención a la violencia contra la mujer. Y es un módulo muy integrado también, en donde no solamente está la policía para tomar algún caso de violencia, sino también está el Ministerio Público ahí y por supuesto el Ministerio de la Mujer con la contención psicológica y la guía y la ayuda. Y ya hablamos también del módulo de salud sexual y reproductiva
en donde contamos más de 38 servicios, estamos ofreciendo ahí. Y hay un último módulo, el quinto, que es más de apoyo realmente, porque es el módulo de atención infantil, en donde las mujeres que no tienen dónde dejar a sus chicos y que deben llevarlos con ellas a hacerse atender o para acceder a algún servicio, bueno, tienen un lugar ahí con profesionales capacitados. Claro, una mujer necesita una asistencia, puede ir con sus hijos, le dejan ahí una especie de guardería. Así mismo, es un poco más que una guardería, nosotros no lo queremos llamar, porque las profesionales están preparadas hasta para dar apoyo escolar, si los chicos así lo requieren, a los niños escolarizados, y también estamos con el Ministerio de Salud explorando hacer ahí desarrollo infantil temprano. Así que no es solo una guardería, es donde uno va y deja al chico, ¿verdad? No, ahí los estimulamos, jugamos con ellos y las profesionales están preparadas para el apoyo. De estas 2.539 mujeres ya, ¿cómo es que dicen? Inscritas, registradas, de estos 5 módulos, ¿cuál es lo que más más demanda, por decirlo de alguna manera, tiene? El 60% de las mujeres que han sido atendidas en Ciudad Mujer acceden al módulo de salud sexual y reproductiva. El 60%, de este 2.539 es educación sexual. Exactamente, educación sexual y reproductiva. Ahora, realmente no todas las mujeres hasta ahora que han ido hasta ahí a registrarse han accedido a algún servicio. Muchas de las mujeres, y sobre todo nos pasó en los primeros días, que iban más bien a explorar, a conocer por curiosidad de qué se trataba Ciudad Mujer. Nosotras las acompañamos, las guiamos y bueno, y fueron a conocer. Y otras fueron a buscar algún estudio, análisis específico, en términos a la luz de algún diagnóstico que tenían de alguna especialidad, como enfermedades del corazón o de respiratorios, cosas como esas que no son especialidades de Ciudad Mujer y que nosotros las orientamos a otro servicio del sistema de salud. Entonces, por eso es que no todas las que fueron registradas sí accedieron a un servicio. Tenemos estas diferencias. Pero acá hay que hacerle, o sea, me explica cómo es la dinámica, porque de estas 2.539 registradas, usted dice, bueno, de hecho ya están registradas, justamente a cada una se le hace otra vez un seguimiento, o sea, no es que van una sola vez. No, realmente. Cada caso es diferente, cada situación es particular y algunos van a requerir que sea constante su vida, otras no tanto, otras cada 2 meses, 3 meses, 1 mes. Depende de cada módulo, ¿verdad? Claro, y la afluencia es muy variada, pero en realidad de las 2.539 mujeres que acudieron, más de 1.500 mujeres fueron por segunda, tercera y hasta cuarta vez. Tenemos casos de mujeres que hasta ahora, de los 10 días que tenemos las puertas abiertas en Ciudad Mujer, realmente 6 o 7 veces ya han estado ahí, ¿verdad? Por sus controles, los diagnósticos que se tienen que hacer o si bien por las pruebas laboratoriales que van y consultan, porque el sistema es muy integrado, tenemos nutrición, inclusive odontología, entonces hay un montón de servicios que todos los días las mujeres están acudiendo. Hay mujeres que sí fueron una sola vez, se registraron y bueno, ya tienen la información y ya saben de qué se trata y están esperando también que se abran algunos cursos para ir o están esperando que se abra, por ejemplo, la bolsa de trabajo, que en próximas semanas inclusive vamos a hacer una feria de empleo ahí y bueno, están esperando ese servicio. Y otras que sí han accedido a más de un servicio. Y lo otro que tiene que ver con esta asistencia para emprendedoras, digamos, ¿verdad? Que también me parece que es muy importante, independientemente a lo que tiene que ver con esto que van a habilitar la semana que viene, con la bolsa de trabajo, en la cantidad de gente que estará expectante de que eso se habilite. Lo otro también, ¿verdad? La posibilidad de optimizar algún potencial que las mujeres tengan y que ustedes brindan esa asistencia allí, ¿verdad? Así mismo, nosotras realmente decimos en Ciudad Mujer que una mujer que está empoderada y que es autónoma necesita justamente de este apoyo en términos de capacitación, ¿verdad? Y a veces solo basta explorar sobre todo cuáles son sus habilidades y sus capacidades
y muy importante qué quiere hacer la mujer, en qué campo quiere insertarse y en qué campo también está calificada, ¿verdad? Entonces conversamos y exploramos mucho con ellas, ¿verdad? Una mujer que necesita de esa autonomía necesariamente está insertada en algún campo productivo, entonces bueno, las apoyamos en ese sentido también. Tengo que hacer una pausa. A la vuelta vamos a seguir hablando sobre este tema. Estas 2.539 mujeres son todas de Villa Elisa, vienen de distintas partes. Eso me gustaría desarrollar. Y después, ¿quiénes están trabajando allí? ¿Dónde se capacitaron? ¿De dónde vienen? ¿Cuántos son? A la vuelta de la pausa. Bueno, seguimos en la caja negra. Veo un par de mensajes acá en redes sociales y que me envían al WhatsApp, directora, con esta pregunta recurrente. Preguntarle si es cierto que está prohibido el ingreso de hombres, ni siquiera para acompañar a su pareja o hija. ¿Es cierto? Nosotros no queremos utilizar la palabra prohibido, sí, para empezar, ¿verdad? La razón de ser de Ciudad Mujer, tenemos que decirlo, es para atender sobre todo este problema tan acuciante que tenemos en la sociedad, que es la violencia, ¿verdad? Entonces tratamos de construir, y preguntabas vos, bueno, ¿de dónde son los profesionales que están aquí, ahí, cuántos son? Nosotros tratamos de construir con las usuarias un vínculo de confianza y de confidencialidad, ¿verdad? Cuando una mujer normalmente necesita denunciar algún hecho de violencia, va a una comisaría, y cuando una mujer entra a la comisaría ya todo el barrio sabe para qué va. Entonces el temor mismo a revelar algo tan íntimo es lo que a veces impide que las mujeres puedan de alguna manera liberarse de algún problema que están teniendo en esos términos. Entonces por eso es que nosotros solicitamos a los acompañantes varones, porque tenemos un lugar en la entrada en donde cómodamente puedan esperar a sus esposas, sus madres, sus hermanas o sus compañeras, ¿verdad? Entonces no queremos utilizar la palabra prohibir, pero realmente convengamos que se entiende en el sentido de que es un espacio para así mismo, y por ellas, exactamente, por las mujeres. Entonces, así mismo, para evitar una especie de invasión a ese espacio donde se tratan temas así tan propios de las mujeres. Así ¿verdad? mismo, y sobre todo muy, muy particular y muy propio de cada una, claro. ¿Verdad? Tenemos, Natalia, una nota con Bettina Díaz, ella, una de las coordinadoras de módulos. Así mismo, coordinadora de módulos. La atendió y acompañó a nuestra compañera Natalia en una entrevista. A ver. Módulo de empoderamiento económico que también tiene una alta demanda, en donde las mujeres aquí, los servicios que le podemos ofrecer pueden quitarse la cédula de identidad, el pasaporte, el certificado de antecedente policial, también registro civil, también la partida de nacimiento, tienen asesoramiento en el crédito agrícola, habilitación, tenemos ya cursos con el SNPP, y Sinafocal y otros varios servicios que ofrecemos también. Quería comentar que el módulo que más demanda tiene es el módulo de salud sexual y reproductiva, y el segundo es de empoderamiento económico. En cuanto al registro de atención a violencias contra mujeres, ¿la gente se acerca, realiza las denuncias correspondientes? Sí, tenemos el módulo de prevención y atención de violencia contra las mujeres, que es coordinado por el Ministerio de la Mujer. También está en tercer lugar de la alta demanda que tenemos. Y sí, las mujeres, ¿qué servicios pueden tener ahí? Está la Policía Nacional para tomar la denuncia, la Fiscalía para la elaboración de la carpeta fiscal, le tenemos a la Secretaría de Género de la Corte Suprema de Justicia para que podamos derivarle a las mujeres en el juzgado del domicilio para poder hacer las medidas de prevención. Si bien, esto también quería aclarar, nosotros aquí no tenemos albergue dentro de Ciudad Mujer, pero una mujer que es víctima de violencia, y si la circunstancia así lo requiera, nosotros le derivamos en el albergue del Ministerio de la Mujer, que se encuentra aquí en el Departamento Central. ¿Cuántas
personas están trabajando directamente ahí en el... 122 compañeras somos. 122. 122. Están todos los días allí. Todos los días, y tenemos que decir que nos capacitamos durante 2 meses. Como la escuchás a Bettina, también todas están preparadas, y es muy importante resaltar esto. Independientemente a qué módulo ingrese una mujer, todas estamos preparadas para detectar algún indicio de violencia, para derivarla inmediatamente al módulo de violencia, porque a veces, bueno, como es una cuestión, como dijimos, tan íntima, tan particular, a veces cuesta abrirse, y de repente en una capacitación, en el módulo de empoderamiento económico, o hizo alguna amistad con alguna de las funcionarias y se abrió, bueno, nosotras las guiamos y las acompañamos. Por eso es muy importante la confidencialidad. Nosotros todas nos preparamos y nos capacitamos justamente para esta atención. Las mujeres que llegan, obviamente, no son solo de Yaliza, de Así diferentes es. puntos del país, ¿verdad? De todo el área central, hasta tenemos mujeres que han llegado desde Areguá. También tenemos del departamento de Cordillera algunas mujeres que han llegado, y nos sorprendió el primer día, tuvimos una mujer que vino desde San Pedro porque aprovechó el momento que estaba visitando a los familiares, pero hizo coincidir con la inauguración de Ciudad Mujer, estuvo ahí, y el primer día que abrió sus puertas ya estuvo, ¿verdad? No es muy difícil llegar, está, absolutamente. Yo siempre digo, está en Villa Elisa, detrás de la municipalidad. Así mismo, y hay transporte público realmente que las deja ahí frente mismo. Y también nosotros tenemos un transporte, sobre todo para lo que Bettina estaba comentando, las derivaciones y casos de urgencia, nosotros tenemos transporte para facilitar justamente esos casos. Tenemos otra parte de la nota con Bettina Díaz, una de las coordinadoras de módulos. A ver. Aquí en Ciudad Mujer estamos 13 instituciones del Estado trabajando conjuntamente para ofrecer más de 80 servicios gratuitos a las mujeres. Hasta hoy, que es el 9º día de atención, tenemos más de 1.300 usuarias registradas. Y estamos muy contentas porque día a día estamos recibiendo un promedio de 200 mujeres en cada uno de los 5 módulos de atención. Por día, ¿cuántas personas pueden ser atendidas en este lugar? Tenemos capacidad de atención hasta 250 mujeres por día. De los cuales todos son ocupados, es decir, o sea, la gente viene, asiste al lugar. Así mismo, tenemos, como le estaba comentando, 5 módulos, de los cuales el módulo que más demanda tiene es el de salud sexual y reproductiva. ¿Qué servicios nosotros contamos? ¿Qué le ofrecemos a las mujeres aquí? Le ofrecemos ginecología, mastología, planificación familiar, tenemos odontología, tenemos también psiquiatría, psicología y un consultorio amigable para el adolescente. Atendemos a adultas mayores. Tenemos laboratorio, tenemos farmacia, tenemos vacunación también. Eso es bueno aclarar que nosotros no somos un hospital. Nosotros aquí no podemos ofrecer servicio de cardiología, traumatología. Si vienen las personas, nosotros tomamos los datos, le derivamos al hospital más cercano, ¿verdad? O sea, ninguna mujer aquí no recibe la debida atención. Solo que si es que están solicitando una especialidad que nosotros no tenemos, la derivamos en los centros asistenciales más cercanos. Ahora es preventiva justamente, ¿verdad? No es que se hace acá el tratamiento en el caso de que haga falta. Así mismo, derivamos una vez que nosotros detectamos algún tratamiento que las personas deben hacer, entonces le derivamos a los hospitales que la coordinadora de salud está encargada de llamarle a los directores, de llamarle a los doctores de los otros hospitales, y entonces se ponen en contacto y le envían a la paciente. Un caso particular que me habías comentado que llama mucho la atención, el caso de mastología, por ejemplo, que se pudo de cómo prevenir o llegar a tiempo, digamos, de alguna forma. Si bien tenemos ya cifras que nos llaman un poco la atención, hasta el martes de esta semana tenemos una estadística de que nuestra mastóloga ha atendido a 84 mujeres, de las cuales 10 de las 84 tienen que ser biopsadas, es decir, que están con sospecha de cáncer de mamas. Y 2 de esas 10 es casi seguro el diagnóstico. Un poco para contextualizar, ¿cómo surge esto, directora? Lo de juntar, poner todo esto, ¿de iniciativa de quién fue? Es una experiencia que conocimos en El Salvador, fue la propia ministra, la ministra de la Mujer, la que conoció el primer centro, le hicieron llegar, y es un proyecto original del VIT, ¿verdad?
cuando nosotros conocimos la experiencia desde el gabinete social y principalmente desde el gabinete de cada uno de los ministros, coordinamos un equipo técnico, ¿verdad? En donde trabajamos un diseño y sobre todo cuáles eran los servicios y contextualizarlo un poco a la realidad paraguaya. Y fue así como que construimos, ¿verdad? El modelo, lo tomamos de El Salvador, pero lo adaptamos plenamente ¿Esto se financió con fondos del BID? No, realmente la cooperación técnica para el diseño, sí, ellos nos apoyaron bastante, pero la construcción y todo lo que es el sostenimiento de Ciudad Mujer son con recursos genuinos, son recursos propios, ¿verdad? Del Ministerio de la Mujer. Sí, de FONACIDE, realmente. Ah. Son recursos de FONACIDE que gestionamos a través del Ministerio ante el Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Ahora, porque siempre se menciona, el otro día incluso hacíamos referencia y escuchaba y leía, ¿por qué no hay una ciudad hombre? Te habrás escuchado eso, bien, directora. Seguramente. Pero sin embargo, acá estamos hablando de la necesidad de justamente lo que el otro día, el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se hacía referencia a la conquista de espacios, a cuestiones dejados de lado y que hoy desde el Estado se esté concentrando en un lugar para brindar asistencia y un tema tan sensible, porque escuchábamos justamente lo que mencionaba Bettina. Yo supongo que cada caso o cada historia es distinta y es particular, ¿verdad? Es muy difícil generalizar. Se puede, supongo yo, de las 2.539 mujeres registradas ya promediar, pero cada caso es distinto y cada historia es particular. Por eso hacía referencia a quienes trabajan allí, que están preparadas para atender a todas, ¿verdad? Es así. No importa en qué área o en qué módulo esté trabajando. Es así mismo como vos mencionás. Nosotros tenemos que decir que cuando empezamos a pensar en Ciudad Mujer y empezamos a trabajar el diseño, no nos imaginábamos lo que iba a ser vivir Ciudad Mujer, porque pensarlo es una cosa y vivirlo es otra cosa. Cada día que estamos ahí atendiendo a cada mujer, compartiendo con ella, bueno, realmente cada caso es diferente y uno como que hace una empatía con ellas, ¿verdad? Tenemos casos desde, sin importar las condiciones socioeconómicas o de ninguna otra clase, realmente nos asombramos con las historias que conocemos y todas realmente las mujeres vemos que están cada vez más apropiándose en términos de derechos, ¿verdad? Y sobre todo lo que nosotros decimos es cómo las mujeres al tomar conocimiento o tener información de cuáles son sus derechos es que todavía más se están empoderando. Mencionabas de por qué no ciudad hombre y por qué no pensarlo seguramente. En realidad Ciudad Mujer surge a partir de una problemática específica, ¿verdad? Que es la violencia. Y en torno a esa problemática específica es que van girando todo. Lo quisimos hacer muy integral, por eso decimos una mujer que es violentada, una mujer que sufre o es que es víctima de esto, normalmente es muy complejo su atención, porque repercute en su salud, repercute hasta en sus condiciones socioeconómicas, repercute hasta con sus hijos, entonces por eso la mirada integral de la atención en torno a eso. Justamente el otro día en la radio me decía la ministra que el desafío que hoy tienen es estos números alarmantes, por cierto, de feminicidio que tenemos, ir bajando, ¿verdad? Y uno dice, no, ¿dónde está? ¿Cuál es la fórmula? No tiene que ver con ajustar una legislación, no tiene que ver con penas mucho más duras, sino más bien tiene que ver con una cuestión cultural, de educación principalmente. Tenemos que hacer la pausa, la última, ¿verdad, Natalia? ¿Sí? La última, ya venimos. Bueno,
Directora, nos estamos retirando. Me preguntan acá el enfoque de educación sexual. ¿Cómo es básicamente? Y no es otra cosa más que lo que estamos ofreciendo a través del Ministerio de Salud, que es planificación familiar, es eso. Y lo que hacemos más que nada es acompañamos las decisiones de las mujeres, ¿verdad? ¿Eso qué significa? En términos de planificación, sobre todo, planificar su vida reproductiva, nada más que eso, ¿verdad? Y son exactamente los mismos servicios que se ofrecen en el Ministerio de Salud, los que se ofrece ahí, ¿verdad? No, nada fuera de lo que ofrezca el Ministerio de Salud. Mañana va la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde. Así mismo. A las 9:30 la estamos esperando. Entiendo que va a estar primero en el barrio San Francisco y luego ya va a estar en el recorrido. Le vamos a mostrar cada módulo y cómo funciona. Sobre todo nos contaron que está muy interesada en saber y sobre todo muy interesada en las estadísticas. Y bueno, ya nosotros al empezar cada día, cada mañana, cuando abrimos las puertas y lo ubicamos las mujeres, ya le estamos dando capacitaciones mientras están en la sala de espera. Y bueno, ya le vamos a estar adiestrando que ese día vamos a tener una visita muy especial. Bueno, le dejamos entonces para que vaya a su casa a descansar. Gracias, directora. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, nosotros nos reencontramos, si Dios quiere, el próximo martes. No se muevan de Unicanal. Enseguida viene Oscar Lovera, hace el programa que tiene que ver justamente con todos los casos policiales en instantes acá en Unicanal.